Muchas veces el apartado visual suele ser uno de los factores principales a la hora de adquirir un juego de mesa, pensando en que estéticamente se vea bonito o sea agradable a la vista. Pero el sentido estético no tiene mucho sentido si no lo acompañamos de la historia que tiene el juego detrás, o de la mecánica, o de todos los componentes que finalmente hacen el juego agradable. Como el caso que tenemos hoy día, Sagrada. Sagrada representa vitrales de la Sagrada Familia, donde cada uno de nosotros tiene que administrar sus dados de la mejor forma posible. Está hecho para 1 a 4 jugadores, incluso expandible a 5 o 6 jugadores con una expansión. Demoró un poco en llegar, no sé si la versión en español o demoró en llegar a Chile. Pero este es un juego de 2017, que en diciembre más o menos sí pudo ser probado. Bastante bueno. Tiene algunos aires incluso al Sudoku. No es una copia exacta ni mucho menos, pero sí tiene algunos detalles que lo hacen bastante familiar. Vamos a revisarlo. Sagrada, como lo dice su caja, se define como un juego de selección de dados y construcción de vitrales. Podemos recordar, por ejemplo, a Vitrales de Sintra, parece que es una temática que se está dando bastante. Estéticamente le acompaña muy bien. Y quizás lo que más llama la atención va a ser esto. Este es el cartón donde va a jugar cada una de las personas, que son bastante atractivos. Tenemos aquí en 4 colores distintos, por el reverso con su correspondiente logo. Se le va a entregar uno a cada jugador y lo que va a ser posicionar los dados en estos espacios de aquí. Son 20 espacios en 4 líneas de 5. Y vamos a ir obteniendo dados desde una bolsa de reserva y son 90 dados. 90 dados en distintos colores que tienen 2 características: color y número. En este caso, el color representa el color, por muy obvio que suene, pero el número representa la opacidad de ese vidrio. Entonces tiene el 1, es menos opaco, hasta llegar hasta el 6, que es el más opaco. En estricto rigor no tiene mucho más que eso. No piensen tanto más en relación al número. Algunas puntuaciones al final del juego van a tener relación con el número, pero son simplemente 2 características distintas, que por lo que he visto genera un poco de confusión en un principio en relación a las tarjetas que vamos a usar, pero no es más que eso. Es solamente color y número, para que tengan en consideración a la hora de jugar. El objetivo es ser la persona con mayor puntaje posible. Tenemos un marcador de puntaje bastante también bonito, atractivo. 1 al 50, que se puede ampliar incluso con la ficha que vamos a utilizar. Y aquí tenemos un contador de ronda. En todas las partidas son siempre 10 rondas y siempre va a sobrar un dado. Y ese dado nos va a ir marcando aquí en qué ronda vamos. También cada jugador va a recibir 2 de estas tarjetas que tienen que ver con la disposición predeterminada de cada jugador, y de esas 2 que se le entregó, que están por lado y lado, va a elegir una de esas caras, que van a ser las que se van a ubicar aquí y que nos van a permitir ir posicionando los dados en estos lugares. Entonces, aquí aparecen ciertas restricciones. Por ejemplo, aquí solamente pueden ir dados amarillos, aquí pueden ir solamente dados rojos, aquí pueden ir solamente dados de número 3, aquí solamente dados de número 4, refiriéndose a la opacidad. Aquí solo dados 3 y así. Y en los blancos puede ir cualquiera. Y si se fijan, en la parte de aquí abajo tiene un número que puede ir del 3 al 6, siendo el 3 el más, muy entre comillas, fácil y el 6 el más complejo. Eso obviamente va a depender de cada jugador, pero tienen esa facilidad de elegir. Ahora, esa elección que ustedes hacen debiese ir muy de la mano con una misión secreta que se le va a entregar a cada uno. Y la misión secreta es básicamente juntar la mayor cantidad de dados posible de cierto color, porque al final del juego vamos a sumar ese puntaje. Por ejemplo, si junté 5 dados rojos y 4 de ellos valían 1 y 1 de ellos valía 3, sumo 3, 4, 5, 6, 7, tengo 7 puntos. Pero si junté 5 dados con el valor 5 son 25 puntos, entonces es bastante. Por eso tienen que decidir bastante bien qué predisposición van a utilizar para que esté en sintonía con esto, para que les pueda guiar un poco mejor. Además de eso, van a tener también algunos objetivos que son comunes, que también tienen un poco que ver con la tarjeta que ustedes usan al principio. Por lo mismo, se sugiere entregar la tarjeta al final. Ya. Predispongan primero la entrega de cada misión secreta a cada jugador. Se dejan las tarjetas de misión global o pública, como se dice en el manual. Y en base a eso pueden elegir mejor cuál de las 4 carillas van a querer utilizar.
porque las misiones también dan bastante puntaje y son compartidas y se pueden realizar varias veces, entonces nos pueden dar el puntaje que aparece acá abajo varias veces. Tiene relación con juntar ciertas columnas, juntar ciertas filas, juntar ciertas duplas de cartas, de dados, perdón, ciertos grupos. Nada que no se haya visto en otros juegos. Son bastante lógicas y coherentes y realizables. Y como digo, se pueden realizar varias veces para que se pueda puntuar mejor. Los 90 dados que tenemos son bastante pequeños. Y aquí quizá viene desde ya un punto quizá en contra del juego. Se entiende que por un tema económico y de acceso los dados tienen que ser un poco más pequeños. Pero tienen que tener mucho cuidado cuando jueguen de no moverlos, porque se mueven bastante fácil. Incluso cuando uno los está ubicando aquí y después quiere poner un próximo dado, es frecuente y es probable que estos se pasen a dar vuelta. Se cae, entonces después, chuta, ¿dónde tenía ese dado? ¿Y qué número era? Entonces, un pequeño factor siempre a considerar, mucho cuidado con sus dedos. Casi en modo pinza, cuando los tomen los puedan poner muy delicadamente. Porque impacta mucho el número por el tema de las restricciones, que lo vamos a explicar enseguida. Así que cuidado desde un principio con el tema de... Ups, por ejemplo, ahí se me arrancó uno. Lo vamos a recoger después. No hace falta todos los dados para el ejemplo. Si recuerdan, les decía que aquí había un nivel de dificultad que iba del 3 al 6. Eso va a determinar cuántas de estas piezas voy a recibir, que son piezas de favores. Y gracias a esta voy a poder usar herramientas. Y las herramientas básicamente son ciertas excepciones a lo que puedo ir haciendo o no puedo ir haciendo durante el juego. Omitir ciertas restricciones, poder reprogramar ciertos dados, poder tomar algunos de los dados que están en la reserva y poder cambiarlos, relanzarlos y así. No lo vamos a usar mucho durante el juego, de hecho es muy probable que hacia el final de la partida se usen más las herramientas, así que si en un principio no las usan, no se preocupen. E incluso al final del juego recibimos un punto extra por cada una de estas que no usamos. Así que no es indispensable usar las herramientas, pero les van a servir hacia el final de la partida. ¿Cómo funciona esto entonces? Ya lo conversamos, a cada uno se le entrega uno de estos. Vamos a simular una partida para 2 jugadores para poder tenerlas ahí a la vista. Ahí se pueden ver bien, cada una tiene su disposición. Esta misión se la entregamos de forma secreta a cada uno. Vamos a dejarla ya a un costado. Esto se retira del juego, no va a ser utilizado. Y vamos a elegir 3 cartas de herramienta, que son públicas, y 3 cartas de misión, que también son públicas. Entonces esta es una disposición más o menos tradicional para una partida. Sean 1 o 4 jugadores, siempre se dejan 3 herramientas y 3 misiones públicas. Y también se le entrega una misión secreta a cada jugador. Esta la podemos dejar a mano o a un costado, no importa. Vamos a alejar un poquito el zoom para que puedan apreciarlo mejor. Ahí sí, perfecto. Y esto lo vamos a ir acercando ahí para que la vayan viendo. En una Navidad, si no me equivoco, un amigo me regaló esto como amigo secreto. Fue chistoso porque tenía el temor de que no supiera bien qué era, pero identifiqué rápidamente que era un lanzador de dados. Así que vamos a dejar aquí nuestro lanzador de dados y vamos a ir lanzando ahí. Va a depender de la cantidad de jugadores cuántos dados voy a sacar. Ahora, si se fijan, cada uno de los vitrales tiene un color que puede ser azul, rojo, morado o verde. Y vamos a tomar uno de estos pequeños contadores y lo vamos a dejar en esta zona de aquí, porque vamos a puntuar hacia el final, así que no hay apuro. Y este por el reverso tiene un número 50. Eso quiere decir que cuando vayan contando el puntaje al final del juego, si llegasen al número 50, pueden volver al número 1, pero desde el otro lado. Entonces así se suma más fácil. Un detalle no menor y bastante bueno. Entonces vamos a usar esto por el lado de acá. Vamos a suponer que son 2 jugadores, en este caso el jugador rojo y el jugador verde, si no me equivoco. Cuando se juegan 2 jugadores, en cada ronda se retiran 5 dados. Cuando juegan 3 jugadores, se retiran 7. Y cuando juegan 4 jugadores, se retiran 9. La lógica es que siempre sobra un dado. Y ese dado que sobra nos va a ir a marcar aquí en qué ronda vamos. Entonces, como somos 2 jugadores, se elige el jugador inicial, que puede ser el más joven, como ustedes quieran. Y ese jugador va a lanzar los dados. Ahora, tienen que tomar estos dados por turnos y los vamos a ir ubicando aquí, respetando ciertas restricciones. ¿Cuál es la principal regla de colocación? Desde los primeros dados, solo puedo poner dados que estén al borde, para empezar. Supongamos que voy a tomar este y lo voy a poner aquí.
el próximo dado que tome tiene que estar en contacto con ese, sea ortogonalmente o diagonalmente. Dígase hacia derecha, hacia izquierda, o hacia arriba o hacia abajo, o incluso en diagonal. La restricción diagonal no cuenta a la hora de la colocación de dados. Es simplemente para que el próximo dado que yo ponga tenga que estar en contacto de una u otra forma con el dado que acabo de poner. Y así puedo irme expandiendo a través del vitral. ¿Cuál es la restricción? Que es bastante simple. No puedo poner ningún color idéntico en ninguno de sus lados ortogonalmente. Y no puedo poner ningún número idéntico en sus lados ortogonales. Dígase hacia izquierda, hacia derecha, hacia arriba y hacia abajo. Entonces este 1 no podría ir aquí porque ese ya es un 1. Aquí ningún problema porque está en diagonal, así que no choca. Pero después, por ejemplo, si quisiera poner este 1, no lo puedo poner ahí porque está chocando doblemente. Tampoco aquí, pero aquí sí. Aquí es un poco lo que mencionaba al principio con su similitud al Sudoku, pero no tanto. No se puede repetir pegado, literalmente pegado, pero sí podría llegar a estar en la misma columna o en la misma fila, ningún problema. Si no, sería bastante difícil el juego. El orden de cómo se van a tomar los dados quizá en un principio también confunde, pero no es ninguna ciencia. Si son dos jugadores, jugador 1 toma un dado, jugador 2 toma un dado, jugador 2 toma su segundo dado y jugador 1 toma su segundo dado. Vamos en ese orden. Primero hacia la izquierda y después hacia la derecha. Si fuésemos 3, jugador 1 toma un dado, jugador 2 toma un dado, jugador 3 toma un dado, jugador 3 toma el segundo dado, jugador 2 toma el segundo dado y jugador 1 toma el segundo dado. Y siempre va a sobrar uno. Y ese dado que sobra es el que vamos a dejar acá para marcar la ronda. Entonces, supongamos que jugador 1 es el amigo de aquí, el verde. Va a tomar este dado, lo va a dejar acá. El otro jugador va a dejar este acá, aprovechando la restricción. Vamos a acercarlo un poquito más para que lo puedan ver. Ahí. Después, este jugador nuevamente toma un dado, lo va a dejar acá. Y este jugador va a dejar su dado acá. Entonces, esta fue la primera ronda, este queda aquí. Marcando eso, porque recuerden que algunas herramientas incluso nos pueden permitir intercambiar de dados. ¿Dónde viene la dificultad aquí? En la planificación. Porque en un principio es fácil poner dados por poner dados, pero esto a medida que va creciendo se va complejizando. Porque, por ejemplo, aquí mi jugador rojo ya cometió un error. Puso el dado 6 aquí, bien, pero aquí puso un 1. Y aquí tiene una restricción de poner solamente dados número 1. ¿Qué quiere decir eso? En turno más adelante no va a poder poner el dado aquí porque tiene la restricción de estar con el 1 al lado. Entonces, ¿qué habría sido más lógico? Poner este dado acá. Y ahí poder seguir jugando. Porque puede hacerlo, está en diagonal, ningún problema. Entonces, no es llegar y poner dados. Y eso también es bien interesante en Sagrada porque, insisto, en un principio es fácil la estrategia de voy a poner este aquí por qué razones. Respetando quizás siempre el tema de mi misión secreta. Voy a tomar solamente los azules. Pero resulta que no puedo poner dados azules en todos lados. Entonces tengo que pensarlo bastante bien. Y al mismo tiempo tengo que considerar qué misiones públicas tengo en este momento. Por ejemplo, esta del centro me va a dar 4 puntos por cada grupo de dados que tenga. Si tengo 2 rojos, 2 morados, 2 azules, 2 verdes y 2 amarillos, gano 8 puntos. Si tuviese 3 amarillos y 2 del resto, sigo ganando 8 puntos porque tengo al menos 2 grupos completos. Y así. Entonces, ya pasó la primera ronda, muy rápido, pasamos a la segunda ronda, se sacan 5 dados nuevamente, ahora es el otro jugador el que va a empezar, se lanzan, el jugador rojo empezaría en este caso, tenemos estos dados y vamos revisando nuevamente qué dado me conviene de acuerdo a mi disposición. Entonces, por ejemplo, ese 6 me podría llegar a servir, pero está muy lejos de ese, y tampoco podría ponerlo aquí, porque aquí ya tengo el 6. Acá podría poner un 3, no hay ningún 3, acá no puedo poner el 1, entonces estoy medio complicado. Voy a tener que sacrificarme nomás y poner el 4 verde, por ejemplo. Pasamos al de acá, tiene restricción de azul aquí, así que no puedo poner ninguno de estos dados, porque ninguno es azul. Aquí podría poner el 6, pero no puedo poner el 6 rojo porque es rojo con rojo, así que no puede. Así que vamos a poner el 5 morado. Y si se fijan, aquí hay restricción de 1 y aquí hay restricción de 4, así que no habría ningún problema. Jugador de aquí nuevamente saca un dado. Vamos a sacar, por ejemplo, el 2. Aquí se repite el morado, pero no está ortogonalmente, así que ningún problema. Y el próximo jugador saca su último dado. En este caso, él sí podría sacar el número 6 y dejarlo aquí. Nuevamente, este dado se finaliza, pasa para acá, cambiamos de jugador inicial y así. Y eso por 10 rondas. Entonces, si se fijan, no es difícil sacar. Donde se pone difícil es cuando empiezan a elegir qué dado me sirve en qué lugar. Ahí viene la principal complicación.
Pero eso es Sagrada, así de simple. Es frecuente terminar con 35, 65 puntos. No es tan fácil superar la barrera de los 50, sobre todo cuando se juega a más jugadores. El hecho de que se puedan aplicar ciertas, por decirlo, no quiero decir trampas, pero sí ciertas variables en relación al uso de las herramientas, también le permite ser un poco más flexible. Supongamos que este juego fue avanzando. ¿Y qué dice esta? Por ejemplo, vuelve a lanzar todos los dados de la reserva. Si no tengo muchas opciones, ya, supongamos que esto avanzó considerablemente. Tengo 5 dados lanzados, 1, 2, 3, 4, 5. Y solamente me sirve un dado azul o un número 4, por ejemplo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a recordar cuántas piezas de estas recibí al principio del juego. Que ojo, no puedo recibir más durante el juego, solamente las iniciales que tengo. Supongamos que este recibió 3 y este recibió 4. Entonces lo que tendría que hacer para utilizar la herramienta es tan simple como, en su turno, tomar una de estas, dejarla ahí encima y aplicar la acción. En este caso, relanzar los dados. Hay algunas excepciones, porque por ejemplo, esta acción solamente se puede hacer en la segunda sacada de dados, no en la primera. Y asimismo algunas te van a permitir mover dados, pero siempre respetando la restricción que aparece en tu carilla. En el sentido de que sea solo un 2, de que sea solo color rojo y así. Y algunas que te van a permitir un poco saltarte esa restricción, pero no tiene tanto que ver con sacar un dado nuevo, sino que tiene que ver con recolocar tus dados. Y en el caso de Sagrada, tú tienes siempre dos posibles acciones, que es tomar dado y aplicar una herramienta. Ambas son opcionales y ambas se pueden hacer en el orden que tú quieras, una vez por turno, un dado por turno y una herramienta por turno, recordando que tienes 2 turnos por ronda. Pero consideren que también va a haber un punto menos por cada espacio vacío que dejé al final del juego. Entonces, un punto menos no es tan terrible. Si llegase a pasar en un turno, no es tan terrible pensar en que es un punto menos. Lo que sí sería terrible sería, por ejemplo, perder dados que tienen relación con mi misión secreta, porque ya serían 4, 5, 6 puntos. Así que también tienen que ver qué tanto me conviene o no. Por ejemplo, aquí esta misión pública me da 2 puntos por cada pareja de 1 y 2 que tenga. Entonces quizás si estoy perdiendo un dado 2 no es tan terrible, pero si estoy dejando un espacio vacío son 3 puntos menos, no, quizás sí es terrible. Entonces ahí uno empieza a reprogramarse y el uso de la herramienta es bastante último recurso. No es frecuente usar herramientas porque sí, pensando en que igual el punto que te permite dejarte esta pieza al final del juego es bastante bueno, si quieres ir sumando más. Entonces ahí uno va a tomar decisiones. En una primera ronda es súper frecuente hacer muchos errores, así que se recomienda siempre jugar unas 2 o 3 veces. Pero es un juego breve, quizás sí, y otro punto que juega un poco en contra, tiene que ver con que cada jugador tiene que estar muy comprometido con lo que está haciendo. Porque puede pasar que sin darse cuenta dé vuelta un dado cuando está jugando. Puede pasar que saque un dado y al momento de sacarlo, sin querer evidentemente, lo dé vuelta y lo cambie de número. Entonces después, oye, ¿qué número tenía aquí? O vamos muy avanzados en el juego y de repente nos damos cuenta de, oye, pusiste 2 azules cerca o 2 azules que están conectados. Teníamos que revolver el juego, rebobinarlo, no conviene. Ahí lo que sugiere el juego es que cuando se percibe esa situación, se genera una penalización donde el jugador pierde el dado. Es favorable en términos de reglas del juego, pero no tan amigable para el jugador. Pensando en que quizás fue un error súper involuntario, entonces no es tan simpático tener que perder dados por un error que no quisiste cometer. Entonces ahí también tiene que ver un poco con cómo ustedes lo pueden conversar como grupo y solucionarlo. Pero hay 2 puntos quizás un poco en contra de Sagrada. Uno tiene que ver con la facilidad de voltear los dados sin querer. Y el otro de la necesidad extrema de prestar atención a qué estás haciendo en tu tablero. No es que otros juegos no tengan esa barrera, pero sí el hecho de estar muy pendiente en tu tablero te impide estar un poco más atento del resto. Sí se puede hacer, sí pensar en qué dado le sirve a qué jugador, pero insisto, eso se da muy hacia el final del juego. Entonces quizás las primeras rondas de Sagrada lo van a encontrar un poco lento, pero más hacia el final lo van a encontrar aún más lento, porque ahí sí que tienen que pensar muy bien la decisión que van a tomar. Pero vuelvo al tema del Sudoku. Es en un principio fácil, pero a medida que vas avanzando en el juego te vas dando cuenta de, chuta, este dado que puse aquí parece que no me servía tanto como me servía acá, pero ahí vuelve el tema de las herramientas. Así que eso vendría a ser Sagrada. Es bueno, bastante bueno. Sí, jueguenlo con paciencia y ténganle paciencia a sus amigos también o amigas que jueguen y que tengan el fenómeno de análisis parálisis, pero que aquí se va a dar bastante frecuente. Pero totalmente recomendado, muy bueno Sagrada.